tenemos glucosa en sangre, pero no las células. Tenemos gasolina en el coche, pero no en el motor. Hola de nuevo, chicos, estamos aquí en un nuevo podcast de Cardio Boys. Oh, yes. Estamos aquí con Carlos, como siempre, nuestro invitado, entre comillas, guiño guiño estrella. Y nada, ¿hoy de qué vamos a hablar, Carlos? Hoy vamos a hablar de una de esas enfermedades que todos conocemos, que hay gente que la ubica como una enfermedad o como no, que es la diabetes. O una enfermedad o un factor de riesgo, ¿no? Como hemos visto en algún otro podcast. Exacto, porque realmente está relacionada con todo lo que hemos hablado. Sí, muy interrelacionado con todo tipo de enfermedades en cardiología. Sin duda. Nosotros es una de las patologías que no es de las que llevamos, pero es quizá de las que más vemos en nuestros pacientes. Sí, hipertensión, dislipemia y diabetes son los 3 factores de riesgo que, por norma general, casi todos nuestros pacientes tienen. Y yo añadiría 2 más. ¿Obesidad? 3 más, entonces. Obesidad, sedentarismo y el tabaquismo. Cierto. Que es un hábito de vida, pero yo lo considero casi una enfermedad. Sí, sin duda, prácticamente. Bueno, entonces, ¿qué es la diabetes? Muy buena pregunta, Javier. Pues, que conste que él tiene un guión, yo no. Un pequeño esquema de lo que tenemos que hablar. Cierto. Pues la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un estado de hiperglucemia en el organismo. Básicamente, ¿no? Que tenemos una glucosa en sangre demasiado alta, mantenida, Sí. y eso es lo que va a acabar produciendo problemas, de una forma sencilla explicada. Sí, básicamente es una enfermedad metabólica, ¿no? del metabolismo de los hidratos de carbono, en el que, pues como dice Carlos, tenemos azúcar en sangre, ¿no? Hidratos de carbono, más altos de lo normal. Y esto es muy importante, lo del matiz de en sangre, porque la diabetes se caracteriza por una hiperglucemia sanguínea, pero en las células que o sobre las que actúa la insulina, que hablaremos un poquito más adelante, hay un defecto de glucosa, que eso a mí siempre me ha parecido un tema muy interesante. Sí. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Entonces, tenemos mucho azúcar en sangre. ¿Por qué? Bueno, básicamente, ahí has hablado ya de una hormona, ¿no? Que es la insulina. La insulina es una hormona que sintetiza el hígado y que básicamente lo que hace es... El páncreas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Fallo, pequeño... Una neta menos. Una neta para menos. medir Dios, tu cabeza. se me ha ido la pinza, tío. No, ya te he visto. Las células beta del páncreas. Hace mucho calor en Santiago. Sí, estamos aquí a con 35. mucho calor y Además lo ahora estaba mismo... pensando y estaba diciendo, es el hígado, claramente. Bueno, entonces básicamente esta hormona lo que hace es que permite que nuestro cuerpo utilice bien la glucosa como carburante. Es como el que permite que el coche pueda utilizar la gasolina, pues esto es lo mismo. Hay personas que tienen un déficit de esta hormona completamente, ¿no? Es decir, que su páncreas no sintetiza insulina, por lo tanto, no saben utilizar o no pueden utilizar la glucosa. Y hay otras personas que tienen una resistencia a la acción de la insulina, es decir, la insulina está bien, de hecho suele estar en niveles incluso aumentados, pero sus órganos no son capaces de utilizarla bien y por lo tanto tienen glucosa en sangre alta, que es lo que decías, pero las células realmente es como si no tuvieran glucosa. Sí, básicamente la acción de la insulina es abrir puertas, ¿no? Porque al final hay algún tipo de células, ¿no? Como son las células musculares, las células del hígado, las células, las neuronas, ¿no? Que tienen como unas puertas para hacer que la glucosa entre dentro de ellas. Y muchas de estas puertas que se llaman, esto ya para los más frikis, son unos GLUT, que se llaman, son unos transportadores de membrana, necesitan la insulina para abrir esas puertas. Sobre todo las del hígado, no, las del músculo, el GLUT4. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos insulina para abrir estas puertas y que entre. Entonces, si no tenemos insulina o si estos transportadores se hacen muy resistentes a la insulina, pues el azúcar no entra. Y al final es como si un coche tienes el tanque lleno de gasolina, pero no entra el motor, entonces el coche no arranca. Pues esto es lo que le pasa a estas personas, ¿no? Justo. Entonces, ya ha comentado Carlos 2 tipos de problemas que pueden pasar. O que tenemos un defecto en la síntesis, o pues que la síntesis es buena o incluso aumentada, pero no acaba de llevar su acción. Entonces, en esto, pues prácticamente puede dividir las 2 diabetes más importantes que hay, que son las tipo 1 y tipo 2. Correcto. Básicamente, además hay 2 perfiles de paciente, ¿no? Tenemos el paciente joven, que suele ser la diabetes tipo 1, que suele ser pues un problema a veces inmune, eso te dejo que lo digas a ti, y la tipo 2, que es el paciente que tenemos en nuestra cabeza, un paciente con sobrepeso, 50 años, malos hábitos de vida, que, consecuencia de todo eso, entre otras partes, la obesidad, sus órganos se vuelven resistentes a la insulina, los transportadores no funcionan tan bien y entonces, digamos que tienen este estado de hiperglucemia
y que las células están cansadas. Entonces, como ha dicho muy bien Carlos, diabetes tipo 1, sobre todo niños y gente joven, y es que el páncreas no produce insulina, ¿no? Una de las células del páncreas, ya sea por un problema... ¿El páncreas o el hígado? El páncreas. Perfecto. La mayoría es por un problema autoinmune, que tenemos autoanticuerpos que atacan esas células del páncreas que producen la insulina. Entonces, no secretan insulina, entonces estas células no son capaces de pues, captar azúcares, glucosa. Aquí hay mucha gente que solamente se pregunte, ¿y por qué tenemos autoanticuerpos? Eso ya es un melón que no vamos a abrir hoy. Pero bueno, básicamente es un problema del desarrollo del sistema inmune, pues que a veces crea anticuerpos frente a cosas del cuerpo, y eso es lo que es la autoinmunidad. Entonces, en este caso, pues tenemos anticuerpos que atacan a las células del páncreas, no se secreta insulina, y entonces, pues bueno, el tratamiento de estos pacientes, para adelantarlo, es que necesitan insulina desde ya, desde el diagnóstico. No es una cosa que se pueda corregir con otros fármacos, otras cosas. Necesitan insulina desde que les diagnosticamos. Eso es la diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2, gente más mayor, en la mayoría de casos con factores de riesgo, ya sea obesidad, dislipemia, sedentarismo, pues se hacen resistentes a la acción de la insulina. Con estos, bueno, como hay una resistencia, pues podemos cambiar los hábitos de vida, mejorar esos factores de riesgo y a veces pues podemos evitar o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Y eso serían las dos más importantes. Sí. Luego, hay otros tipos, ¿no? Una de las más conocidas, que también puede pasar en gente joven, es la diabetes gestacional, ¿no? La típica de las embarazadas, por eso hacen las pruebas estas de sobrecarga de azúcar durante el embarazo. Que bueno, estas a veces, pues el mayor problema es que si la madre tiene diabetes gestacional, durante el embarazo, pues puede salir que el niño, pues al haber más azúcar en sangre, pues pueda salir más grande de lo normal, ¿no? Un niño macrosómico, que se llama. Esto es porque, bueno, porque la insulina, que está producida en exceso en la madre para intentar compensar eso, pues se parece mucho a la hormona del crecimiento, entonces puede hacer que el niño salga más grande. Y esto, de cara al parto y a posibles complicaciones, pues hay que evitarlo. Y luego ya hay otros menos frecuentes, la MODI, las secundarias a fármacos, que esas no nos vamos a meter hoy porque yo creo que no estamos ninguno de los dos capacitados para hablar de esos temas. Exacto, hay que saber dónde llegan los límites, ¿no? Pero al final es lo que tú dices, lo que conoce todo el mundo, la tipo 1, la tipo 2 y seguramente la gente que la haya padecido la gestacional, porque sí, a lo mejor una persona a común no le suena, pero no tal, pero es básicamente lo que has dicho, tipo 1, gente joven, tipo 2, gente más adulta, no siempre es así, pero por norma general es lo que nos encontramos. Perfecto, ya hemos definido los tipos. ¿Qué síntomas puede dar la diabetes? Bueno, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Es decir, tenemos glucosa en sangre, pero no las células. Tenemos gasolina en el coche, pero no en el motor. Es decir, cansancio, que quizás es uno de los principales síntomas, y es que esta gente, sobre todo, pues a lo mejor es un chaval de 12, 13 años que habitualmente tendría energía de estar espídico, de que va corriendo a todos lados, se encuentra cansado crónicamente, que a lo mejor le falta esa energía. Eso es uno de los principales síntomas que van a tener sobre todo la gente joven, incluso la gente adulta, cuando empiezan a desarrollarla. Sí, luego los otros tres síntomas más frecuentes, sobre todo en la tipo 1, son las 3 P's, ¿no? Que es la polidipsia, que es que tienes muchísima sed, ahora os explico por qué, la poliuria, que orinas mogollón, y pérdida de peso, porque pierdes mucho peso. ¿Por qué viene esto? Pues básicamente, como tenemos mucho azúcar en sangre, al final es una cosa que no nos interesa tener en la sangre, y además, al haber tanta azúcar, pues es como un agente osmótico, ¿no? Que atrae mucho agua, entonces eso a veces el riñón lo intenta limpiar. Entonces, en la diabetes, sobre todo en la tipo 1, que tienes unas glucosas brutales en sangre, orinas mucho azúcar. Entonces, al orinar mucho azúcar, pues eso arrastra mucho agua, entonces orinas mucho, como orinas mucho tienes mucha sed, te deshidratas, ¿no? Justo. Entonces esto pues perpetúa el ciclo. Así como curiosidad histórica, bueno, la diabetes clásicamente como se diagnosticaba era probando la orina de los pacientes, y si te sabía muy dulce, pues es que tenía diabetes. Un poco turbio la persona que lo descubrió, sí. No vamos a meternos a juzgar aquí a nadie, gran descubrimiento, pero quizás... Medicina hipocrática. Sí, básicamente. Sí. Y esas son como las más principales, sobre todo en la diabetes tipo 1, lo que hay que estar muy pendiente pues en niños y esas cosas que ya pues los pediatras eso lo conocen muy bien, es eso, un niño que te diga, no, yo bebo mucho, orino mucho, he perdido mucho peso. Y que come mucho, ¿no? Y que come mucho. Claro, que tú dices, ostras, este chaval, pero orina mucho, come muchísimo y es que adelgaza. Pues hay algo
que no estaba encajando ahí, ¿no? Sí, gracias a eso me he acordado de que eran 4 Ps, que era la polifagia. Polifagia. Que es mucha hambre. Es que- Entonces, polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Sí, y reventado por ahí, cansado porque te falta energía. No, pero es importante. sí. Esos serían pues como los síntomas más frecuentes de la tipo 1 y luego ya están los de la tipo 2, que ya son pues en función de todas las complicaciones que te pueden venir de la diabetes. Claro, a ver, al final no es solo el problema del azúcar, de que te falta energía, de los problemas que puede tener de cetoacidosis y todas estas cosas, que eso ya quizás es más complejo, pero son algunas formas de debut, ¿no? En gente joven, que debuta un día malísimo con una cetoacidosis y básicamente es que el cuerpo entra en un estado de que necesita energía y no la está consiguiendo. Pero claro, el azúcar, la glucosa en sangre mantenida, inflama, irrita y provoca una activación de todo lo que es nuestro sistema inflamatorio del cuerpo. Y eso evidentemente también va a dañar todos nuestros órganos, igual que pasaba con el colesterol, con la hipertensión, pues podemos tener muchas alteraciones. Por ejemplo, se me ocurre una que es la neuropatía diabética, ¿no? Sí. Que típicamente los nervios, sobre todo los finos, los sensitivos, muchas veces de los pies, que es lo típico, ¿no? Pues se van dañando y estos pacientes pueden mover los pies porque lo motor va, pero lo sensitivo no. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, pues que pueden tener una pequeña herida, no notan esa herida, se les infecta y a raíz de ahí luego pueden tener complicaciones graves. Sí, además, bueno, que esto ya es otro tema, que también se ve que la respuesta de curación de una herida, la cicatrización es muy importante, los nervios, entonces ya pierdes sensibilidad y pierdes como cierta inmunidad de esa zona. Entonces sí, yo creo que las complicaciones las podríamos dividir en 2 cajones, ¿no? Las microvasculares y las macrovasculares. Entonces, microvasculares, una de las más importantes es la que ha dicho Carlos, la neuropatía. Luego tenemos la retinopatía, ¿no? Que es pues lo mismo, esos pequeños vasos que van a la retina pues se dañan y los pacientes pues debutan poco a poco con ceguera. De hecho, es una de las causas de ceguera reversible en el mundo occidental más frecuente, la retinopatía diabética. Os dais cuenta que lleva un guión, ¿no? Vale, sí, solo quería hacer constancia. Un pequeño esquema. Y luego también tenemos pues ese mismo daño en el riñón, que es la nefropatía diabética. Esas serían las microvasculares, y las macrovasculares pues tenemos la que más vemos nosotros, que es el infarto de miocardio, la arteriopatía periférica, ¿no? Que es los distintos vasos pues de las piernas, de los brazos, pues que se van poco a poco cerrando y dañando y puedes tener pues una isquemia en una pierna o lo típico de la claudicación de miembros inferiores, ¿no? Que es la típica persona que va caminando y le duelen mucho los gemelos, paran y se le pasa, que eso es muy frecuente. Y luego también pues riesgo de ictus y de todo este tipo de cosas. Claro, a mí hay una cosa que acabas de decir, ¿no? Yo creo que cuando una persona está haciendo deporte y le duele algo, ya sea el pecho, ¿no? O le duelen las piernas, por ejemplo, eso ya es un síntoma de que algo ahí está fallando, ¿no? Sí. Que es de estos datos de alarma que, oye, que os podéis llevar de aquí. De hecho, vamos a subir un vídeo a Instagram pronto de este tema, que Javi es un gran actor. Cuando una persona se pone a caminar, ¿no? El típico síndrome del escaparate, y a los 3 escaparates tiene que parar porque le duelen mucho las piernas, pues oye, un paciente, si encima es diabético, sospecha de que a lo mejor las arterias de las piernas están fallando y que no fluye bien la sangre. Sí, y normalmente cuando las arterias de la pierna empiezan a fallar, pues las del corazón no van muy lejos. Exacto, o al revés, o detectas que de repente todo está mal a raíz de un problema, ¿no? Justo. Bien, ya hemos hablado de los síntomas más frecuentes. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? Bueno, hay diferentes criterios, ¿no? Como tú dijiste también en el embarazo, pues hay otros criterios, pero básicamente la idea, te permito a ti que lo digas porque se puede hacer, hay diferentes parámetros, pero lo que tenemos que detectar es que nuestro cuerpo gestiona mal la glucosa, ¿vale? Ya sea en ayunas, ya sea tras una sobrecarga de glucosa y que los niveles en sangre estén muy altos, ¿no? O con parámetros como es la hemoglobina glicosilada, que básicamente es ver a 3 meses vista cómo ha estado el azúcar, ¿no? Sí. Entonces, en función de estos parámetros, que ahora le dejamos a Javi que los exponga, podemos saber si nuestro cuerpo realmente gestiona bien o gestiona mal el azúcar. Sí, básicamente lo podemos diagnosticar de 4 formas distintas, que básicamente es lo mismo, que es mirar el azúcar. Entonces, hay 4 criterios, en principio deberías cumplir más de 2, ¿no? Si ya cumples todos, pues enhorabuena, eres súper diabético. Pero básicamente es mirar el azúcar, ya sea en ayunas, si da por encima de 126, pues en una determinación, pues ya dices, uy, ya es un criterio. Si este es el único criterio, pues lo ideal es en 2 analíticas distintas, ¿no? Luego, cualquier analítica que te hagan en cualquier momento sin estar en ayunas, si da por encima de 200, eso no es normal, eso es otro criterio. Luego tenemos el tema de la hemoglobina glicosilada, que es lo que ha dicho Carlos, que es como
un parámetro que nos dice cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses. Pues si este va por encima de 6,5, es que llevas mucho tiempo con el azúcar alto, no es una cosa puntual. Entonces ese sería otro criterio. Y luego hay otro que es un test de sobrecarga, ¿no? Que, pues cuando algunos parámetros están así como al límite, ¿no? Lo que hacen es te dan pues una cantidad de azúcar bastante importante y te hacen una analítica a las 2 horas y ves cómo toleras ese azúcar. Si da por encima pues de 200, pues sería como lo de... es como forzar la glucosa de 200 en cualquier analítica. Entonces esos son los 4 parámetros más importantes. Sí. Luego, si no acabas de cumplir estos parámetros, pero no están en un rango normal, es lo que nosotros diagnosticamos como prediabetes, que es que estás a punto, que a lo mejor no necesitas tomar medicación ya y que a lo mejor con unos cambios de vida puedes no llegar a la diabetes, pero es una llamada a la atención de ojo que estás cerca. Sí, o sea, eso es fundamental. O sea, el concepto de prediabetes, ¿no? Que a veces se discutió, es una señal que te da tu cuerpo de decir, hey, si no te cuidas, vas a acabar siendo diabético con los problemas que tiene. Pero igual que pasaba en la fibrilación auricular cuando hablamos, ¿no? De que te decían que si bajabas un 10% de peso se controlaba muchísimo mejor esta arritmia, aquí lo mismo. Si tú te cuidas, cambias la alimentación y bajas de peso, puedes no llegar a una diabetes, por lo menos a lo mejor en el corto medio plazo. A lo mejor si ya estás en una prediabetes, en 15 años sí que lo acabas siendo. Sí. Pero esos 15 años son 15 años de sufrimiento microvascular y macrovascular. Justo. Y eso es donde podemos ahí hacer mucho. Bien, y ya que hemos diagnosticado, pues ahora vamos a meternos en el tratamiento. Exacto. Entonces, el tratamiento, hay muchos fármacos para la diabetes que tienen muchos mecanismos de acción muy distintos. Básicamente podemos dividirlos en orales y subcutáneos, ¿no? Los inyectables. Entonces, orales, ¿qué tenemos por ahí? Claro, a ver, dentro de orales hay, como decía Javi, es una enfermedad típicamente conocida desde hace muchísimos años. Entonces, claro, se ha actuado a nivel de muchas dianas. Entonces, hay fármacos que aumentan la sensibilidad de las células a la insulina, que si no me equivoco, la metformina es el típico, ¿no? El más conocido en el mundo, pues es uno de ellos. Luego hay fármacos que aumentan la secreción de insulina también. Hay fármacos que disminuyen la eliminación. Al final, lo que se suele utilizar es la metformina, el más conocido, porque además se ha visto que tiene buenos efectos en el organismo, o eso dicen los endocrinólogos, y se suelen asociar con otros fármacos en función del perfil de paciente, ¿no? En pacientes cardiópatas, por ejemplo, hemos hablado de ISGLT2 en otros capítulos, pues se suelen utilizar, pero cedemos a Javi la palabra, que está ahí expectante para decir más. Bueno, importante, hemos dicho orales inyectables, pero bueno, el primer tratamiento fundamental para la diabetes son cambios de hábitos de vida. Entonces, mejorar tu dieta, empezar a hacer ejercicio, perder peso, todo ese tipo de cosas es lo primero y fundamental, ya sea en prediabetes o en diabetes. Eso es como el paso cero. Y ya, una vez que hemos pasado ese paso cero, pues empezamos con los fármacos. Entonces, uno de los más usados o de los principales es la metformina, ¿no? Que eso es, como dice Carlos, es un fármaco que pues aumenta un poquito la sensibilidad de la insulina de las células. Entonces, todo lo que vamos a hablar, salvo la insulina pura, son para la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es insulina, ¿vale? Entonces, la metformina es el fármaco con el que normalmente se decide iniciar, aunque bueno, las últimas guías de endocrinología pues ya hablan ahí un poco de que quizás pues saltarte este primer paso o asociarlo ya directamente con algo. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter. Luego tenemos, pues eso, que si los ISGLT2, ¿no? Que estos lo que hacen es, pues, dicen, vale, que el riñón quiere eliminar azúcar, pues venga, a tope, eliminamos azúcar, abrimos las puertas y orinamos todo el exceso. Y estos fármacos, pues bueno, se ha visto que van muy bien, controlan muy bien no son de los que más potente controlan quizás, pero sí que tienen muy buenos efectos cardiovasculares, entonces eso en los pacientes diabéticos siempre es interesante. Además, producen una cierta pérdida de peso, ¿no? Creo que 2 kilos, una cosa así, creo que no mucho más. Luego tenemos los que están hiper de moda, que son los análogos de GLP-1, el Ozempic famoso. El de las Kardashians. El de las Kardashian, que por culpa de que mucha gente se estuvo inyectando esto, en este momento los pacientes diabéticos no tenían disponibilidad de esos, pero bueno, muy muy buenos. Estos controlan muy bien la insulina y reducen mucho el apetito, disminuyendo mucho el peso, la verdad que muy bien. Que de hecho gran parte del efecto que tienen es porque al reducir el peso, pues seguramente por ahí venga el control, ¿sabes? No es a lo mejor la diana
propiamente dicha, no solo la bajada del azúcar, sino bajo el peso, por lo tanto mejora contra el azúcar. Sí, el mecanismo de acción de estos lo explicamos en el podcast de la obesidad, las incretinas, que es un experimento muy, muy bonito, que si os interesa yo os recomiendo ver ese podcast. Y luego tenemos otros pues, que ahora mismo están un poquito más en menos uso, ¿no? Que son las sulfonilureas, que eso básicamente era como que aumentaba la secreción de forma brutal del páncreas, era como si lo estrujases. Sí. Que esos producían unas hipoglucemias brutales a la gente de estas mayor. De muy, muy difícil control si viene un paciente a urgencias con una hipoglucemia. Esos ahora mismo se usan muy poquito. Y luego algunas otras que, bueno, cada vez se están usando menos, pero los principales, metformina, isglt-2 y análogos GLP-1. Y luego ya tenemos las insulinas, ¿no? Y aquí, pues básicamente tenemos que decir que hay dos tipos, que son las rápidas y las lentas. Las lentas son básicamente unas que te inyectas o por la mañana o por la noche y que su efecto te dura pues unas 24 horas. Es como tu insulina basal, porque al final la secreción del páncreas está todo el rato secretando pues unos niveles de insulina, pero tú cuando comes y el cuerpo detecta que aumenta el azúcar, pues luego tienes como un pico, ¿no? Entonces siempre tienes como una secreción mantenida y luego picos. Entonces tú lo que intentas hacer con las insulinas es replicar esto. Tomas una insulina lenta que te mantiene la insulina basal y luego con las comidas te inyectas las rápidas y vas haciendo como esos picos, buscando la secreción más fisiológica posible. Entonces, la insulina lenta te dura 24 horas y las rápidas pues vas con las comidas. Aquí es muy importante el tema de la educación, que esto lo hacen muy bien en atención primaria, en endocrinología, sobre todo en enfermería, que enseñan a los pacientes cómo ajustar las dosis de insulina. De mira, esto, pues, si este es tu plato y tiene tanto de carbohidratos, pues mira, ponte 12 unidades, ponte 8. Eso la verdad que lo explican súper bien y yo creo que es una de las cosas más fundamentales. Porque al final lo que se busca es que tengan la glucemia en rango, es decir, no quieres ni tenerla muy baja ni tenerla un poco alta, buscas tenerlo en rango porque ahí es cuando funciona bien el cuerpo y evitas las complicaciones a largo plazo de la hiperglucemia mantenida. De hecho ahora están los sensores que por fin algunos se están empezando a financiar, ¿no? Que es un sensor que te pone subcutáneo y que te mira la glucemia en todo momento, tú le pasas el lector y te dice 100, perfecto. Y entonces así puedes tener un control fino de... No, además los sensores esos no solo te dicen la glucemia, sino te dicen la tendencia, que eso es lo fundamental. Tú tienes aquí el sensor, tú tienes la aplicación en el móvil o un aparato externo, porque antes los diabéticos lo que tenían que hacer era pincharse los dedos. Pincharse los dedos, tenían un aparatito que era un glucómetro, metían ahí como una tira y te decía, tienes 160. Entonces decía, vale, pues 160, tengo que ajustar, añado 4 unidades. Claro, ¿esto qué pasa? Eso está muy bien para hacerlo unos días, pero hacerlo durante días, semanas, meses, años, pues claro, acabas con los dedos destrozados. Entonces los sensores estos, normalmente la gente se lo pone aquí en el brazo y entonces pasas el móvil o el propio dispositivo y te dice pues cuánto azúcar tienes y te dice un poquito la tendencia. Entonces tú, por ejemplo, vamos a salir, imaginaos que yo soy diabético, tengo el aparatito, vamos a salir a correr y antes de correr digo, voy a mirarme cómo tengo el azúcar. Y veo 110. Digo, vale, estoy cojonudo. Bien, no tengo que hacer nada. Pero si a lo mejor me miro y pone 90 y me pone una flecha para abajo, además te da como distintos grados de si te va a subir mucho, si te va a mantener tal. Si me pone una flecha para abajo, digo, uy, tengo que comer algo porque si no me va a dar un bajonazo corriendo. O si de repente te veo 130, pero para arriba, digo, uy, a lo mejor tengo que ajustar con pues poniéndome 2 unidades, una cosa así. Entonces, muy interesante los aparatos estos. Sí, al final un poco es entender la enfermedad, saber qué está ocurriendo, ¿no? Tipo 1, no tenemos mucho que hacer, es el propio cuerpo que ha tenido ahí un desbalance y entonces nuestro páncreas se va caput. Pero la tipo 2, que ahí un poco es lo que queremos hacer con este podcast, es darnos cuenta de que ahí sí que podemos incidir muchísimo, sobre todo cuando estamos en el rango de prediabetes e incluso en la diabetes. Hay gente que puede estar simplemente con una metformina. ¿Por qué? Porque controla sus factores de riesgo, se pone a hacer deporte, se pone a caminar, se pone a comer sano y entonces dice, bueno, pues sí, oye, pero se controla bien. El problema está cuando no nos cuidamos y entonces tenemos las hemoglobinas glicosiladas altas crónicamente, la glucosa alta, ahí es cuando vienen los problemas y en 10-15 años, que ese es el problema silente, pues empezamos con problemas de vista y dices, ¿y ahora qué hago? Pues ahora no puedes hacer nada, macho, porque llevas 15 años con el azúcar mal. Sí, justo. Aquí lo que más nos interesa realmente no es tratar la diabetes o diagnosticar la diabetes, sino prevenir la diabetes. Queremos evitar que lleguemos ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
vida saludable, haciendo una dieta equilibrada, evitando el exceso de calorías, ejercicio físico todos los días, evitando a toda costa el sedentarismo, y con eso, pues a lo mejor en unos años nos evitamos un infarto, un ictus, y al final es lo que hemos hablado en el tema de obesidad, de hipertensión. Lo que queremos es evitar llegar a la enfermedad, no una vez que ya hemos llegado, cómo tratarla. Sí, eso lo tenemos que hacer y es muy importante, pero si conseguimos evitar llegar ahí, sería la mayor ganancia que podíamos hacer a nivel poblacional. Sí, a nivel económico, a nivel para la gente, y el problema está en la conciencia. Que claro, si tú no estás enfermo, es muy difícil que te digan, cuídate para no estar, porque tú dices, macho, yo estoy bien, ya. Pero si ahora estás bien, pero en 15 años no lo vas a estar, entonces piensa en el tú dentro de 15 años y di, ¿cómo quiero estar en 15 años? Justo. Quiero estar sano, quiero poder correr, quiero poder jugar con mis hijos, quiero poder trabajar, pues cuídate ahora. Sí. Además que esto es muy difícil, como dice Carlos, metértelo en la cabeza, que tú dices, no, a mí me gusta tomarme pues no sé cuántos donuts, o no sé cuántas pizzas, o no sé cuántos, sí, que sí, que a mí me encanta también pues la pizza, la bollería y todo esto. Pero es que al final es una gratificación ahora instantánea que a lo mejor te va a conducir por un camino muy largo de enfermedad. Y a lo mejor, pues, a ver, no a lo mejor hacer una vida de monje porque a veces es imposible, sobre todo si esas cosas te gustan, pero la moderación y hacer una dieta sana, pues a lo mejor tienes un exceso de vez en cuando, pero no pasa nada. Pero hacer mucho ejercicio, evitar el sedentarismo, pues puedes conseguir disfrutar plenamente tu vida. Yo no diría nada más, creo que... Yo creo que nos ha quedado bien ahí el episodio. ¿Tienes en tu guión / esquemita algo ya más que decir o ya hemos zanjado lo que querías? Pone aquí, recuerda Carlos que la insulina la secreta el páncreas. Vale, es el momento de que me vaya de este show en el que soy un mero invitado. Invitado estrella. Sí, invitado común, ya sí. Me cambiarás algún día. Nada más, yo creo que ha sido un muy buen capítulo. Al final la idea es un toque científico, pero lo más importante, ¿no? Concienciar. La diabetes no es una tontería, podemos prevenirla, que es lo más importante, porque hay enfermedades que no se pueden prevenir, por desgracia, pero las que sí que podemos prevenir, hay que incidir en ellas. Además, una prevención que es bastante simple y que todo el mundo sabemos hacer. O sea, todo el mundo... Que sí, que hay 10.000 dietas en internet de dieta para perder peso y tal, pero al final todos sabemos, aunque sea de forma instintiva, lo que es una dieta sana, sabemos que hacer ejercicio es bueno, y bueno, es hacer esas cositas que, bueno, que a corto plazo, pues sí, a lo mejor son pesadas, pero a largo plazo son súper beneficiosas. Entonces, aprovechad ahora el momento haciendo las cosas bien para en un futuro, pues, estar mejor. Nada más, por mi parte un placer. Sí. Y nos vemos en el siguiente. Yes. Ahí, suscribiros, que os vemos. Eso, y también seguidnos en Instagram y TikTok para los vídeos que se vienen. Tenemos glucosa en sangre, pero no las células. Tenemos gasolina en el coche, pero no en el motor.